mi oficio y el vacío. Sintonía de Radio Clara, lliure directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Y vamos a comenzar ya el divendres de tertúlia, presentamos a la gent que tenim així preparada ja per entrar, per participar, i anem a parar així perquè ens estava dient Raquel Ortiz, que escoltava l'àudio. Detallat, perquè jo tinguera així rodant alguna coseta. A veure si ara funciona millor, si ja ens escolta millor. Entre altres, Raquel Ortiz, des de València Laica. Bon dia, Raquel. Hola, bon dia. Continua sentint-se un poquet així entrecortada, però no sé si sóc la única. Anem a... ¿Está sonando? No, a ver. Ya está. Era yo otra vez. Ahora se escucha mejor. Vaya tela. Yo quería echarlos la bronca a vosotros, pero va a ser que... Hoy nos pagas un poco más. Va a ser que era yo el que estaba liándola aquí. Vale, ya. Tenía dos micros abiertos y no suele ser compatible eso. Raquel Ortiz, des de València Laica. Tenim també a Antonio Pérez Collado, des de la CGT y la Ateneo Llibertària al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bon dia. Mario Araez, desde Anticapitalistes del País Valencià. Bon dia, Mario. Muy buenas, ¿cómo estamos todos? Bon dia. I Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, Àlex. Bon dia. A Àlex, bueno, no voy a decir nada, iba a decir una cosa, pero no quiero decirlo, no sea que después se lo encuentren por ahí por las calles y vayan a por él. Pero vamos a comenzar ya con los temas que tenemos, porque tenemos bastantes y después no nos da tiempo. Y además Raquel me ha dicho que hoy se tiene que ir un poco antes. Sí. Així que comencem. El primer que tenim, noves mesures enfront de la Covid. Ahir per la nit escoltàvem la compareixença del senyor Ximo Puig i la consellera de Salut Pública, la senyora Barceló, anunciant aquestes noves mesures front la Covid-19. A veure què diguem. Qui vol començar? A ver, Àlex, que ha sido el último en presentarse. Bueno, yo lo primero, decir nada más, mandar un saludo y un agradecimiento a todos los compañeros de la CGT, de la MT, que me han echado un cable para... Mira, que no lo quería decir yo. Sí, bueno, no os preocupéis porque me parece que hasta dentro de 4 años, no más o menos, según estimaciones, no me veréis conducir autobús por las calles, pero ahí estoy. De momento, a la espera. Pero hemos pasado las primas. Bueno, respecto a las medidas que se están tomando, ¿no? Antes estaba viendo en televisión pues, que han hecho como una especie de esquema con todas las comunidades autónomas, cada uno la decisión que ha tomado, ¿no? Y entonces, claro, cada vez que sale un político a la palestra a decirnos cuál es la normativa en vigor, y claro, digamos que ellos dan todas las declaraciones hablando de la ciencia, ¿no? O sea, como respaldándose en métodos científicos para tomar las medidas que toman. Si son métodos científicos, no sé por qué cada uno toma unas medidas diferentes, ¿no? Porque claro, pareciera que si uno vive, pues yo qué sé, en Andalucía, en Valencia, en Madrid o en el País Vasco, pues el virus es distinto, o no sé. A mí me gustaría que me lo explicaran, ¿no? Y luego tampoco le encuentro, bueno, desde el primer momento, ¿no? No le encuentro sentido a determinadas medidas que se toman. Es decir, el virus, según lo que dicen los científicos, es que el virus se contagia pues, en el momento en el que estamos muy cerca de alguien, no tenemos ningún tipo de medida de protección, mascarilla, etcétera. Principalmente en el 99,9% de los casos en lugares cerrados, en los que no hay ventilación. Y hay una serie de medidas políticas que están adheridas supuestamente a que se cumpla esa distancia o esa no cercanía a la hora de interrelacionarse personalmente, ¿no? Pero claro, a mí no cambiar de comunidad autónoma no me soluciona para nada ese conflicto, porque yo me puedo reunir en Valencia, en Castellón o en donde sea, con personas, con un grupo X,
yo entiendo que puede haber una limitación de reuniones de grupos en lugares cerrados, sobre todo si están sin mascarilla, ¿no? Porque claro, pero si se supone que es obligatoria la mascarilla, no sé, es un poco confuso todas las medidas que se toman. Llega un momento en el que hay tantas normas en las que el ciudadano dice, oiga, pónganse de acuerdo porque es que esto es un lío, ¿no? Nadie sabe lo que puede, lo que no puede hacer, si tengo que volver a casa a las 12, a las 11. Es decir, ¿dónde está la diferencia? Quiero decir, ¿qué más da que tú vayas a tu casa a las 12, a la 1 o a las 10:30? Es decir, es que el virus no tiene un reloj puesto para contagiarse. Aquí de lo que se trata es de tener las medidas de precaución las 24 horas del día. A ver si va a resultar ahora que a las 12 de la noche el virus es como los gremlins, ¿no? O yo qué sé, ¿no? O sea, se vuelve más contagioso. Es que no hay manera de entenderlo, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que aquí hay una sobreexposición de los políticos en la cual ellos quieren eximirse de responsabilidad o salir en la foto no tan mal parado como el vecino o como el político de la oposición que está gobernando en el gobierno, el otro en el ayuntamiento, otro en la comunidad autónoma, y entonces como hay esa tensión de a ver quién la tiene más larga, permítaseme la expresión, pues al final las personas que estamos afectadas por todo este cuadro normativo extenso y casi ininteligible, porque es como prácticamente como tener un crucigrama, ¿no? Las normas, es que es una cosa que tienes que dedicarle tiempo a estudiarte las normas según el día, la hora, la fecha, ¿no? En Nochebuena hasta las 12, antes era hasta la 1:30, en otros hasta la 1, hasta las 2, ahora hasta las 12, oiga, pero es que no nos mareen, que no hace falta estar todo el rato cambiando las normas, porque es que las circunstancias son parecidas a las de cuando se empezó el estado de alarma. Se empezó el estado de alarma con una incidencia. Ahora la incidencia viene a ser parecida o está subiendo, pero viene a ser similar a la de cuando empezó el estado de alarma y sin embargo están restringiendo más porque sube, porque baja. Realmente no está demostrada la eficacia de cambiar estas restricciones a este nivel. Continúen. Mario, creo que has sido tú el penúltimo a que presentaba. Sí, he sido el penúltimo. Pues el segundo. Bueno, yo la verdad es que estoy en parte de acuerdo con lo que ha comentado Alex, pero yo creo que hay que tener algo claro, y es que yo creo que las decisiones no se toman casi nunca solo por motivos científicos, ¿no? A lo mejor debería ser esto para controlar la pandemia, que se tomasen por motivos científicos, pero al final las decisiones que se toman para controlar la pandemia son por motivos políticos y muy ligados a la economía, ¿no? ¿Por qué se podía, por ejemplo, volver a casa a las 12 hasta ahora y ahora se va a poner a las 11? Pues porque querían, cuando no iba a haber tanto contacto social, querían que los bares y demás siguieran teniendo el dinero de las cenas y demás. Entonces, yo creo que la cuestión es que si reducen de las 12 a las 11, lo hacen simplemente para reducir el contacto social en teoría. Y a lo mejor eso perjudica a los bares y por eso esa decisión no la habían tomado hasta ahora. Por ejemplo, el tema de la movilidad es otra cosa. Claro que te contagias el virus, sea aquí en Valencia, sea en Madrid, pero en teoría es si en alguna comunidad hay un brote o en alguna comunidad hay más contagios, pues reduciendo la movilidad entre comunidades, en teoría vas a hacer que no se expanda por otras comunidades. Pero al final no se sabe también si eso tiene validez, por así decirlo, de científica, que muchas veces a lo mejor se toman unas decisiones por curarse en salud y no se toman otras que deberían tomarse. Entonces es lo que estaba comentando. Yo creo que las medidas son algo duras, pero también estamos viendo como en otros países también se están recrudeciendo las medidas, como en Alemania. Entonces yo voy un poco en la línea de Alex, pero también pienso que muchas medidas de las que se toman son necesarias, a lo mejor se tendrían que haber tomado antes, como en vez de poner el toque de queda a las 12, ponerlo a las 11. Así que hasta ahí, aquí lo dejaría yo. Antonio, ahora te toca a ti. Sí, ya me lo estaba temiendo. Si iba en orden inverso me iba a tocar. Bueno, pues aquí estoy preparado para superar estas nuevas restricciones, ¿no? Por un lado, bueno, los compañeros ya han dicho muchas cosas interesantes y tampoco se trata de repetir a lo mejor, ¿no? Pero bien, da la sensación de que se habían adelantado, como ha ocurrido cuando el verano y todo eso, ¿no? Hay tantas ganas de que haya una cierta normalidad y de que la economía funcione y todo eso, que se adelantaron a
a preparar la Navidad. Y claro, la gente se contagia y se sale a comprar y empiezan a concertarse pues reuniones familiares y tal. Y ahora, como ha coincidido además con un incremento de los contagios, sobre todo en Europa, ¿no? Países que hasta ahora no habían tenido tanta incidencia como aquí, como Alemania, por ejemplo, y cosas así, pues se han tenido que cambiar de repente, han rebobinado y desde el gobierno pues se ve que han dicho a las autonomías amigas, y vosotros enrollaros, ¿no? Porque es que aquí más que criterios sanitarios o científicos parece que lo que funciona más es cuestiones políticas partidistas, ¿no? Es decir, se juega también a hacer política con esta cuestión que es estrictamente sanitaria y que es un drama, ¿no? Es decir, yo que soy del partido de la oposición juego a lo rebelde y si todos cierran a las 11, pues nuestra autonomía dice que a la 1 o que a las 2 y yo voy a admitir allegados y vosotros, como ha dicho este que no, pues ahora ya quitamos los allegados. En fin, de todas formas yo creo que lo que se ha sacado aquí pues está dentro de la normalidad. Yo no sé si es efectivo o no, porque claro, estamos partiendo de la idea de que los virus son más peligrosos a partir de las 11 de la noche o en determinados horarios. O sea que por la noche no puedes andar ni por la calle paseando y sin embargo a mediodía o a las 10 de la mañana puedes ir en el tren o en el metro o en un autobús abarrotado de gente, ¿no? Es decir, bueno, es que los virus entienden de esos horarios o respetan a los trabajadores y a los que van de fiesta no los respetan. Se están dando bastante palos de ciego, pero en líneas generales está claro que está aumentando los contagios y ya que no hay otra forma de evitarlo, pues el aislamiento, las mascarillas y todo eso parece que es lo único que puede contribuir un poquito a que no se desmadre la cosa, ¿no? Por tanto, pues yo creo que hay que sacrificar un poco esta fiesta, que por cierto tampoco nos entusiasman a mucha gente, ¿no? Y no salir tanto y ya está. Y quedarse en casa, no tener allegados y familiares por lo justitos, ¿no? Y ya está, y ya pasará. Ya nos hemos quedado sin fallas otra vez y no pasa nada. Es decir, se irán a junio, a julio, no se sabe. Es decir, que la cosa parece que va para largo y los contagios están causando verdaderos dramas familiares y sociales, ¿no? Entonces, pues yo creo que sin estar seguros de que esto es lo más efectivo, pues las medidas que se han tomado aquí en el País Valenciano, pues me parece que están dentro de lo normal. Otras comunidades que juegan a otras cosas, a lo mejor para diferenciarse o para que antes jugábamos a las casitas, pues ahora jugamos a las repúblicas, ¿no? Es decir, yo soy diferente porque decreto una hora más de fiesta o pongo 10 personas en vez de 6. Me parece que lo que hay que demostrar que se tiene autonomía y que se controla la cosa es pues con leyes para mejorar la situación de la gente, los derechos y todo eso, pero diferenciarse en ver a qué hora cierran los bares y cuánta gente puede sentarse en la terraza, eso me parece que es hacer mucho el tonto y querer contentar un poco a la gente que está quejándose de que no se encierran, de que no hay libertad, de que se están cargando la hostelería y los servicios, cuando yo creo que lo importante es controlar esta pandemia i salir cuanto antes d'esta situació. Tenim una telefonada i després deixem parlar a Raquel Ortiz, que està esperant. Ja hi ha un ratet per dir la seva, però... Bon dia, buenos días. Hola, buenos días, Manolo y toda la mesa. Espera, voy a bajar un poquito el volumen. Bueno, vamos a ver, lo de las medidas es que todo esto como es auténticamente de risa, pero yo quería entrar en un tema que además hoy la prensa del régimen, el diario Levante, en paginitas ahí muy pequeñas, dice que durante este mes ha habido siete vertidos de la depuradora de Pinedo al mar. Sabéis que hace un mes era, muy preciso, darle una contrata a una empresa, Global Onion, para que averiguara el coronavirus por barrios de aguas fecales. Bueno, pues es que es de verdad, de locos que todavía sigan pasando estas cosas. Sabemos que en las aguas fecales hay coronavirus, pero bestial. Sencillamente, solución, lo vertemos al mar. No pasa nada. 7 veces, este año. Este año que no ha llovido apenas. Imaginarse los años que llueve. Es decir, aquí estamos jugando a una demagogia y a unas historias. Vamos, lo de los horarios a mí es que es de risa. Es que es de risa. Es que llevamos, y por mi parte, denunciando lo que pasa con las depuradoras de aguas fecales durante muchísimos años. Y la depuradora de Pinedo sigue tirando las aguas al mar, con COVID, con lo que sea, con los trabajadores que están trabajando en esas depuradoras, con un peligro, el peligro no, lo siguiente. Y bueno, y no pasa nada. Es decir,
Aquí, ¿en qué estamos viendo? A ver, el horario, la media hora, los 3/4 de hora de la alarma, las medidas han de ser serias. Y si se ha gastado ya dinero, además, porque se ha gastado dinero por parte de la Generalitat y por parte del Ayuntamiento de Valencia en controlar dónde hay más puntos de COVID y se sabe que por las aguas fecales están, ¿por qué no dan ningún tipo de noticia? ¿Por qué la noticia de hoy es que ha habido 7 vertidos al mar de aguas fecales directamente? ¿Eso para cuándo va a ser? Nada, o sea, sencillamente sé que a lo mejor no tiene nada que ver con todos los horarios, pero aquí están colándonos unas historias muy, muy, muy gordas. Nos están metiendo unos goles de espanto, distrayéndonos con estas medidas de Navidad, de si vamos a salvar la Navidad, si vamos a salvar... ¿qué vamos a salvar? Si estamos encima de unas fecales, vamos, de las más contaminantes de Europa, por no decir del mundo. Nada, un abrazo, os sigo. Un abrazo, José, gracias por llamar, salud. Raquel. Bueno, pues lo que acaba de decir José ahora es un dato y es importante, pues claro, los datos que se dan, lo de las aguas fecales, la depuradora, bueno, es verdad por ese estudio que se hizo, porque en unos barrios había una incidencia mayor. Bueno, habéis dicho ya muchas cosas, empezando por Alex y luego siguiendo por Mario y por Antonio, que yo comparto, pero hay algo que yo tengo que decir. A ver, tanto con la Navidad, es que toda mi vida he tenido un espíritu bastante antinavideño, incluso antes de conocer a Europa Laica, antes de cuando tenía pocos años. Para mí, este periodo siempre era las vacaciones y yo me iba de viaje. Mi ilusión era que me iba de viaje y normalmente me iba a países donde no se celebraba la Navidad. Recuerdo que en Navidades, pues Yemen, Líbano, países ya destruidos, Libia, Siria, lo recuerdo, ¿no? Siempre eran los viajes en Navidad. Y claro, se está hablando continuamente de salvar la Navidad, de las compras, del número de personas. De verdad, esto es muy cansino y bueno, yo no sé qué pretenden. Es que la gente, claro, dirá, ay, qué Navidades tan terribles este año, que no podremos cenar, salir, tal. Comparto lo que habéis dicho sobre los horarios. Vamos a ver, a las 11, a las 12, al aire libre. Alex lo dijo al principio. Los contagios son en ambientes cerrados, donde no hay ventilación y posiblemente las mascarillas tampoco se estén utilizando como debería ser. Aquí hay mucha responsabilidad para nosotras y nosotros en que estas medidas de la distancia y de la ventilación se cumplan. Pero yo no comparto tampoco los cambios de hora, pero sobre todo constantemente se alude a que qué Navidades. Pues oye, se pueden hacer muchas cosas en este periodo navideño. Se puede salir al campo, porque ahí, pues, no sé, cuando atraviesas un casco urbano llevas tu mascarilla y luego se puede leer, se puede ir todavía a los teatros. Bueno, no sé, a los cines que están guardando sus medidas de seguridad, vamos, muy importantes, y yo voy al teatro y voy al cine. Entonces, a mí me parece que esto de este espíritu navideño me cansa desde siempre, de verdad. Y no voy a repetir lo que ya se ha dicho, porque es verdad que hay muchos temas, pero creo que hay mucho postureo aquí y mucho a ver cómo quedamos mucho mejor, a ver si esta comunidad, pues en vez de 12 tal, la otra a la 1:30 de la madrugada. No sé, realmente pues no sé, yo ya no sé si es sorprendente, pero desde luego hay cosas que no son de razón, no son de razón. Alex, por cierto, nos llegan dos WhatsApps. Uno nos dice que los residuos que se encuentran en las aguas fecales ya no son contagiosos, y otro nos dice que salvar la Navidad es igual a salvar el consumo. Es lo que nos están llegando por WhatsApp. Alex.
Sí, efectivamente. Una de las cosas que llaman más la atención es que se haga una medida distintiva, o sea, distinguida del resto los días 24 y 25, ¿no? Es decir, como que se le da a la Navidad una especie de... Es como el carcelero que te da permiso para salir al patio pues en un horario pautado, ¿no? Es decir, el carcelero es el que toma la decisión unilateral de cuándo usted va a disponer de sus libertades y cuándo no. Porque si realmente el problema es el virus, aquí no hay ni 24, ni 31, ni uno que valga. Es decir, ¿qué tontería es esta de la Navidad? Pero si tenemos un virus, oiga, ¿pero por qué da permiso usted para flexibilizar la Navidad? Y a mí sí me importa un pepino la Navidad, pero quiero que me flexibilice el que yo quiero salir a las 12 de la noche a pasear porque no hay nadie por la calle, porque, mire, me gusta la noche, me gusta ver las estrellas, pues mire, o sea, déjeme en paz, o sea, es decir, déjeme en paz. O no me obligue a llevar la mascarilla por la calle cuando voy solo, cuando no hay nadie a mi alrededor. Pero qué absurdo es esto. O sea, es decir, si la gente cuando se contagia es cuando se reúnen en su casa, coño, que se quitan la mascarilla y se ponen a comer y tal y se contagian. Y ya está. Y eso no lo pueden controlar, porque se tendrían que meter en nuestros domicilios. Entonces, como no pueden controlar eso, lo que quieren es generar un estado de alerta permanente en nuestro cerebro. Es decir, como generar un pánico tal que ya la gente no quiera ni recibir visitas ni nada, ¿no? Es decir, que estemos todos constreñidos en una normativa que, por cierto, de la que, por cierto, no nos han hecho partícipes a la ciudadanía en ningún momento. Es que, joder, se supone que hay un gobierno con un partido político que dice alentar el espíritu del 15M, y aquí no he visto en ningún momento ninguna mínima intención de testar cuál es la opinión popular de las medidas que se toman, o de hacer ciertas consultas, de decir, oiga, ¿a usted le parece bien que hagamos esto? Porque aquí, cuando termine toda esta distopía, lo que va a quedar, el pozo que va a quedar es de que vivimos en una sociedad de control jerarquizado absolutamente, en la cual el pueblo no es interpelado en absoluto, solamente es interpelado a través de la policía, a través de la multa, a través del palo. Si usted se salta la norma, multa. Pero oiga, ¿quién ha tomado las decisiones? ¿Quién las toma? ¿Las tomamos nosotros? ¿Por qué tengo que yo cumplir una serie de normas de las que no me siento partícipe porque nadie me ha preguntado? A nadie nos preguntan. Entonces, oiga, ya tenemos información suficiente, llevamos 9 meses de pandemia, la gente tiene ya la información suficiente, nos están bombardeando todo el día con información, noticias, tal, metiendo miedo, a través de los medios de comunicación, metiendo un miedo terrible, que eso, por cierto, también va a dejar una serie de consecuencias para la salud mental de muchísima gente que no se sabe. Bueno, o sea, yo me gustaría saber cifras respecto a problemas de salud mental, suicidios, etcétera. Es decir, lo que están dejando, el rastro que están dejando es tremendo. Y luego no hablemos de otras personas que tienen pues enfermedades que tienen que ser tratadas, vigiladas y demás, que están siendo ahora mismo dejadas de lado. Y eso también va a dejar unas víctimas. Entonces, estamos poniendo al COVID como una especie de altar sobre qué es lo que centra nuestra vida en estos momentos, pero hay muchísimas otras cosas que habría que manejar i que s'estan dejando absolutamente de lado. Vaig anar introduint també altre tema que tenim, jo crec que molt relacionat amb el que estem parlant. Precisament parla de que el Tribunal Suprem investigarà la gestió del coronavirus. Mario, te toca entrar. Sí, bueno, yo tenía algunas cosas apuntadas y ya que has introducido este tema, bueno, yo creo que lo que se ha visto mucho por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en general por parte del gobierno es una falta de autocrítica total a la hora de plantear cómo se ha gestionado la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que sería hora de que ellos hiciesen autocrítica y mostrasen que han cometido errores, porque seguro que han cometido errores. No soy aquí ningún científico ni he podido juzgar en su totalidad cómo ha gestionado la pandemia, pero se han cometido errores y errores tan grandes como ahondar en el plano coercitivo
y en ningún momento dotar de bastante más recursos para la sanidad pública, que al fin y al cabo la sanidad pública está debilitada por años de recortes, sobre todo en la Comunidad de Madrid, y necesitaba una cantidad de recursos que han llegado a medias o no han llegado, entonces es donde se tenía que andar. Yo cambiando un poco a lo que decía Alex, las medidas estas son coercitivas obviamente, pero a ver, si sirven para salvar vidas, yo las apoyo. El problema es que en la sociedad no hay los suficientes mecanismos democráticos como para hacer partícipe de las decisiones que se toman a la ciudadanía. Entonces es un problema sistémico desde el propio sistema que no existan estos mecanismos para que se pueda decidir qué hacer y cuándo hacer y demás. Entonces al fin y al cabo vivimos en un sistema que la estructura democrática es totalmente vertical. Si fuese de otra forma, pues la ciudadanía podría tomar decisiones y decisiones que nos atañen actualmente como en el tema de la pandemia. Antonio. Bueno, pues nuestros jueces no creo que puedan sorprendernos ya, ¿no? En este caso parece que han tomado una decisión que resulta lógica, ¿no? Porque ya comentábamos un día de los anteriores que había habido algún organismo internacional, creo que era Amnistía Internacional o alguien así, que ya estaba diciendo que se habían cometido errores graves que habían ocasionado la muerte a gente de residencias y cosas de estas, ¿no? Amnistía Internacional y Human Rights Watch, creo que... Exactamente. Tampoco podemos ilusionarnos con nuestros tribunales y tal. Dicen que se investiga, no de la investigación, pero no van a imputar ningún miembro del gobierno. Es decir, que el que quiera denunciar, que denuncie a los tribunales ordinarios, como ya hay alguna gente en algunos sitios que se ha hecho, ¿no? Yo no sé el recorrido que tendrá eso. En todo caso, sí que parece lógico que con la cantidad de fallos que ha habido y de responsabilidades, pues que se averigüe lo que ha pasado. Por ejemplo, cómo es que durante las primeras semanas que ya en otros países estaban tomando medidas, aquí decían que no iba a pasar nada, que iba a ser una gripe y no de las más duras, ¿no? Y mientras no había mascarillas, no era necesaria la mascarilla, y hasta que ya llegaron, entonces se puso como obligatoria para todo, ¿no? Hasta para estar en casa. Entonces ha habido bastante ligereza y bastante fallos, ¿no? Lógico que se investigue, pero como digo, no tengo mucha esperanza de que se vaya a señalar responsables y mucho menos que se les vaya a imponer algún tipo de sanción o de amonestación, ¿no? Es el gobierno al fin y al cabo y ahí está. Ya el fiscal, que siempre suele simpatizar con el que le paga, pues se negaba a que se investigara, incluso no a que se le juzgue o se les condene o se impute, sino también a que se investigara. Pero al final, pues la mayoría de los miembros o por unanimidad, no sé cómo ha sido, el caso es que ha sido decidido por el Tribunal Superior, por el Tribunal Supremo, pues van a abrir alguna investigación, a ver qué señalan y si sabemos algo de lo que ha pasado y de todos los fallos que ha habido, sobre todo lo que hemos denunciado tantas veces, ¿no? El abandono que se cometió contra las personas mayores, que ya hay datos de un par de comunidades o tres donde hay escritos y hay órdenes donde se dice que a esta gente, si no hay sitio, que se les aparte y que no se malgaste los recursos sanitarios para gente a partir de tal edad o con tales dolencias, ¿no? Y eso, pues ahí se han saltado bastantes puntos, entre ellos pues la discriminación, el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la vida, como el otro día estuvimos hablando, ¿no? Han cometido presuntamente delitos muy graves para ser responsables sanitarios de esta situación. Así que, bueno, pues a ver lo que nos dicen y si conseguimos enterarnos de, o por lo menos alguien reconoce que sí que ha metido la pata y que pida perdón, que es lo más fácil, pero parece que es lo que más cuesta. Parece que cuando le toca el turno a Raquel siempre tenemos una llamada. Están los oyentes, Raquel, para colarse siempre. Vamos a sacarla en antena. Buen día, buenos días. Buenos días, soy Paco de Mislata, perdonad que los interrumpa. Tranquilo, Paco. Me gusta colaborar con todo. Mientras no te me vayas mucho del tema, no hay problema. Eso, contra las injusticias me gusta decir. Muy bien. Entonces, en Madrid, un amigo mío que falleció del coronavirus, que está en una residencia de Madrid, y entonces él... Paco, tienes la radio con mucho volumen y se acopla. Voy a reducirla. Sí. Entonces él me dijo, antes de morir, que lucharon mucho, que hacían manifestaciones cuando estaba la Esperanza Aguirre y la Cospedal allí, que querían privatizar todos los hospitales. No, es que los privatizaron y las residencias de ancianos. Y entonces
Entonces, al privatizar, reducen la plantilla de todo, de médicos, de todo. Y entonces, claro, hoy ganamos dinero, sí, ahorramos. Pero ¿para quién lo ahorran? Para sus bolsillos. Y los de las residencias le quitan todos sus derechos. Aquí en las públicas, entonces pagan el 70 o el 80% para estar allí de lo que ganan, y entonces el resto es para sus cosas de comprar ropa, lo que tengan que hacer. Y no, al privatizar no, todo eso desaparece. Y entonces dice que estuvo 3 días muerto allí y que había muchos muertos, porque las ambulancias no daban abasto a recoger muertos y enfermos. Y entonces dice que él estaba en una asociación de vecinos de presidente, de todas las que había. Hicieron manifestaciones y no les escuchaban. La Esperanza Aguirre, claro, les iban a su marido le puso las ambulancias de negocio, y la Cospedal, esa que estuvo en Castilla-La Mancha, agárrate que viene curva, esa mamá la que... Y cuando la Cospedal metía en la cárcel, ella casi se quitó de la política, de yo tener truque aquí. Muy bien, Paco, vamos a volver a la mesa, ¿vale? Si no tengo que tengo que hablar, bueno, eso sí, que vosotros tenéis que hablar, y ya, muchísimas gracias y felices fiestas a todos, y que tengamos un año de salud y luchemos contra esto. Que la Ayuso dice libertad para que no lleven mascarillas y vayan a lo de siempre, hombre. Muy bien. No. Salud, Paco. Muchas gracias por llamar. Salud. Raquel. Bueno, yo tengo que decir que cuanto más alto sea el tribunal, menos confío en que haga algo. Eso que quede claro. Cuanto más alto, Supremo, Constitucional, no sé cuántos, no confío nada, porque tenemos miles de ejemplos en cantidad de ámbitos donde se producen esas actuaciones. La gestión del coronavirus, bueno, eso puede ir por unos derroteros que en absoluto irá a lo que aquí estamos comentando de las carencias que ha habido en las residencias, donde se han producido, por falta de recursos, muertes, malos tratos, bueno, situaciones durísimas. Acaba de decir Paco, el compañero que acaba de llamar, vamos a ver, conviviendo ahí gente muerta con gente. Todo eso no lo va a hacer los altos tribunales estos, ni las comisiones. Es que no confío en nada de esto, sinceramente. Como mucho, irán por unos derroteros que no van a suponer exigencia de responsabilidades de quien ha actuado buscando beneficios. Eso que quede claro. Por lo tanto, yo pienso que es tan vago esto de la gestión del coronavirus que puede ir de verdad por cualquier sitio y además tomará tiempo, pero no va a exigir responsabilidades y además no va a dictaminar, ¿cómo te diría yo?, una ley, una normativa o algo que cunda, bueno, que tenga un efecto en la legislación y que a partir de ahí se modifiquen pues la praxis de las residencias y de los lugares de la sanidad pública, ni se va a invertir más. Es decir, es que me parece, bueno, no confío absolutamente en nada de estos. Cuanto más alto el tribunal, ya lo he dicho, menos confío, así de claro. No voy a perder más tiempo hablando del Tribunal Supremo. Alex. Bueno, sí, es verdad, lo que dice Raquel, esto de los tribunales es muy, muy recurrente. Hombre, habría que decir, que luego hablaremos de otros tribunales, los europeos a veces lo que le hacen es enmendar la plana precisamente y esos son más altos, ¿no? Entonces, sí. En eso sí podemos confiar un poco más, aunque, bueno, como todos los tribunales, ya sabemos que están para defender un modelo y un modelo de sistema, que tampoco podemos decir que sea lo más saludable del mundo. En cuanto al tema de las residencias, aquí creo que lo sacamos una vez en una tertulia, que el informe de Sin Fronteras decía que había habido 27.000 ancianos y ancianas que fueron abandonados en las residencias, es decir, que murieron sin tratamiento, y de los que, por cierto, se intuye
que murieron a causa del COVID, pero claro, tampoco se puede tener una certeza porque nunca se les diagnosticó, ni se les hizo una autopsia, ni se les hizo un test, ni se les hizo nada, pues claro, o sea, la gente se intuye eso porque pudieron morir de COVID o de abandono. Es decir, porque son mayor que tiene diferentes patologías y que, a ver, igual le da un infarto porque le toca en ese momento y no hay una ambulancia ni un hospital que le acoja a esa persona y fallece. Y esto es lo que ha pasado y ha denunciado Médicos Sin Fronteras y ahora lo hacen otras organizaciones. Pero claro, si es que si restamos 27.000 muertos de estas residencias, ojo, porque claro, dices, bueno, ya serían la mitad de fallecidos, ¿no? Sí, la mitad más o menos es. Y luego, si cogemos y tenemos en cuenta pues la cantidad de personas que han fallecido a lo largo de esta pandemia que no han sido diagnosticadas del COVID, tampoco podemos decir con una certeza científica que todos hayan muerto a causa del virus. Es que claro, y entonces de repente te das cuenta de que dices, un momento, a ver si va a resultar que lo que pasa con el COVID es que es muy contagioso, no tenemos un antídoto y entonces al colapsar el sistema sanitario precarizado, privatizado, externalizado, etcétera, etcétera, y yéndose todos los médicos a Alemania y a Inglaterra a trabajar, pues lo que pasa aquí es que las muertes son causadas por un sistema económico que pone por delante los intereses económicos de empresas que están al frente de la privatización de la sanidad, etcétera, y que el COVID es un virus peligroso, muy contagioso y tiene una mortalidad alta porque no tenemos vacunación, pero más allá de ese problema, la afección, es decir, porque en España hay una cantidad de muertos por 100.000 habitantes tan grande que supera hasta Estados Unidos, que nos parece que en Estados Unidos no hay ningún control y que se mueren 3.000 personas al día, etcétera, etcétera, pero ojo, cuidado, porque las cifras por 100.000 habitantes no engañan y en España estamos ahí en el top, o sea, somos de los primeros. No sé si el primero ahora, pero lo hemos sido durante mucho tiempo. Con lo cual, lo que está claro es que aquí lo que falla es el sistema de salud. O sea, el sistema sanitario es lo que hace aguas. Y quieren taparlo con normativas de horarios y de historias. No, oiga, déjese de historias. Y los hospitales que tengan médicos. No vamos a estar aquí abriendo, que parece que abren barracones pues de la muerte. Es que es una cosa tremenda, ¿no? Y a mí me parece muy bien que se investigue, más que nada porque aquí, como el tema político siempre se pone por delante, el señor Illa, el otro día le vi al ministro de Sanidad en una entrevista que le hicieron en Salvados. Sí. Decía, bueno, yo este cargo, pero claro, es que decía, bueno, era una cartera sin responsabilidad, sin competencias, porque total las comunidades autónomas tal, y entonces, claro, o sea, un político, o sea, ¿cómo pueden poner a un filósofo, por muy buena persona que sea este señor y muy bien que hable y el tono es de agradecer, porque en el panorama político es asqueroso como hablan todos, ¿no? Y es verdad que el señor Illa pues es un señor que cae bien, ¿no? Es un tío afable, educado, pero oiga, usted es filósofo, váyase a otro campo, es decir, la sanidad no es lo suyo, tendrán que poner a una persona que sea, el mejor o la mejor del conocimiento. Y ahora, en plena pandemia, pues este señor lo que tendría que haber hecho es dimitir, poner a un equipo ahí de gente que sean los mejores y decir, oiga, esto lo vamos a gestionar porque esto no nos lo esperábamos. Y yo entiendo que la pandemia esta a todos los gobernantes les ha pillado con el pie cambiado, pero una vez ya ha empezado, oiga, ¿qué hace Fernando Simón ahí al frente de esto? Que es un señor que no está cualificado suficientemente para ese puesto de trabajo y que ha demostrado no ser eficaz en su trabajo y además dar mensajes a veces confusos, decir que no hacía falta la mascarilla, luego tal, no, es que como son ustedes unos críos, pues les tenemos que decir que no es necesaria porque no tenemos. Hombre, por favor, es que es de un nivel, la infantilización a la que nos están sometiendo tremenda, ¿no? Y este señor, a mí me sorprende mucho que a Fernando Simón la izquierda lo está protegiendo de una manera, oiga, que lo nombró Rajoy, que es el sobrino de un ministro de Franco. ¿Pero de qué estamos hablando? Que es un señor que le han creado ese puesto de trabajo ad hoc para él. Y es un señor que no está suficientemente acreditado para ocupar ese puesto. Seguro que hay muchas personas mejor preparadas que él para eso. Que no tiene ni el MIR, que es un médico vinculado al Opus Dei, que le han premiado y todo, y que se ha ido con Médicos Mundi y no sé qué. Pues muy bien.
Pero oiga, esto no es el puesto de trabajo que usted ha ostentado por méritos propios. Es nepotismo, es a dedo por políticos, encima los políticos que ahora le critican. Lo utilizan como herramienta política a la derecha cuando lo han nombrado ellos. Es que también tiene narices la cosa. Antonio, ¿quieres añadir algo? Antonio o Mario, no sé, yo ya me he perdido en el orden. Sí, creo que iba yo. Pues tírale, Mario. A ver, yo no añadir mucho. La verdad, mucha gente lo llevamos diciendo mucho tiempo, y es que los recortes en sanidad, las privatizaciones de residencias, al final acaban matando, y eso se ha visto totalmente durante esta pandemia, ¿no? Cuando siempre se nos ha dicho desde pequeños que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y demás, pues puede ser que lo tuviésemos o que tuviésemos el amago, pero años de recortes al final hacen su efecto, y lo que hay que invertir es el 25% del presupuesto en sanidad en atención primaria, reforzar la atención primaria, porque eso, cuando haya situaciones de crisis sanitaria, que igual que ha venido una pandemia, podría venir otra, sin ningún problema. Entonces, cuando haya crisis sanitaria, tengamos lo suficientemente recursos como para atender a todas las personas, no dejar personas que mueran, y estar como pendientes. Yo, por lo último que decía Alex, a mí no me molesta tampoco que haya un filósofo de ministro de Sanidad si estás lo suficientemente asesorado por gente que es competente en la materia, porque al final el ministro tomará decisiones políticas y demás, en teoría buenas. Pero si está suficientemente asesorado por especialistas, a mí no me molesta que sea filósofo. ¿Cómo? No, le decía a Alex que estaba haciendo así, que ha dicho en teoría. Claro, en teoría. Permíteme, Mario, es que los técnicos, el jefe de los técnicos que tiene que asesorar es Fernando Simón. Ya, sí, eso lo sé. Entonces, por eso lo digo, que si estuviese bien asesorado, si hubiese un grupo de expertos que lo asesoran, pues bueno, si filósofo, pues bueno, no sé, pero poco más que añadir, la verdad. Antonio, ¿algo que añadir? Bueno, simplemente hemos hablado todos, y es lógico y con toda la razón, del tema de las residencias y las personas mayores, ¿no? Pero también hay que recordar que el personal sanitario, y ahí incluyo a todo el mundo que trabaja en hospitales, desde médicos a limpieza, enfermería y tal, también se contagiaron muchísimos por improvisación y por falta de personal y por tener que hacer jornadas exhaustivas y, en fin, por falta de medios y recursos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, aparte de lo de las residencias y las personas mayores que fueron abandonadas totalmente. Pues eso, simplemente. Muy bien, iba a decir yo que también se sigue denunciando, entre otras cosas, en hospitales la acumulación de residuos contaminantes. Hace un tiempo fue CGT sí, que denunciaba aquí en el clínico. Ahora los compañeros de CNT Valencia también están denunciando la acumulación. Ahora no recuerdo en qué hospital era, pero también la acumulación de residuos. Sí, que los residuos no eran tratados adecuadamente y suponían un foco de contagios y de problemas, ¿no? Es decir, que el sistema sanitario está fatal. Hoy también denuncian en un periódico, comunican que en el Hospital General la gente que está en la UCI está separada por paravanes, no son sitios aislados. Es decir, estábamos hablando del Hospital de Madrid, pero no hay que irse tan lejos. Es decir, hay muchas carencias. Bueno, pues no sé si seguimos. Ahora nos pondrá una llamada, ¿no? Que le toca entrar a Raquel, y como es habitual, que le toca entrar a Raquel, que tenemos un oyente llamando. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dinos el nombre. Pues mira, soy Juan de Paiporta. Dinos, Juan. Pues mira, simplemente quería comentar para que sirviera un poquito de reflexión. Yo creo que realmente a los políticos, el ciudadano, no les importa absolutamente nada. Iba a decir una palabrota, pero bueno, no les importamos absolutamente nada. La verdad es que todos los días la televisión lo único que nos está recordando son las medidas, solamente las medidas restrictivas. ¿Alguno de vosotros ha escuchado qué es lo que están realmente haciendo a nivel médico? Si están poniendo más personal, no más, sino lo suficiente. Más personal, los ambulatorios no te atienden. ¿A dónde están los médicos? O sea, quiere decir, no nos informan de nada de todo eso. Solamente de los medios de comunicación, lo único que hacen es decirnos que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hoy se cierra más pronto, que hoy se cierra más tarde, y eso absolutamente. En segundo lugar, todos los medios de comunicación, las personas que intervienen,
no dejan espacio para ninguna persona, no hablo negacionistas, sino personas que puedan dar argumentos en contra de cómo se está gestionando todo esto, no solamente a nivel del tema de vacunas, como sino también a nivel del tema de medicinas. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las investigaciones de la vacuna, no hay ninguna investigación que se esté haciendo para intentar curar la enfermedad, porque claro, las vacunas dan un montón de dinero, pero ¿por qué? Y todas esas personas que podrían de alguna manera pues argumentar en contra, ya no digo negacionistas en el sentido de decir ninguna vacuna se puede poner, no, hablo de personas que hay personas preparadas, que algunas de esta vacuna en concreto que están hablándonos como si fuera una panacea, es una vacuna que no tiene ningún tipo de seguridad, ninguno. O sea, todos se lo han saltado por los aires. Entonces, por eso te quiero decir, todos los medios de comunicación de todo esto no hablan. De todo esto no hablan. Y bueno, y veo que en Radio Clara, por lo menos, se abordan temas, y en este caso se está abordando este tema, pero volvemos a lo mismo. O sea, lo principal es que no les importamos absolutamente nada. Y esto es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Aquí está, sálvese quien pueda. Es que es así, por lo que yo veo, porque no toman ninguna medida. Yo no tengo que ir al médico y me han dado plazo para el día 4, con un dolor que tengo en las costillas que no me aguanto. O sea, quiero decir, para el día 4 de enero, fíjate. Entonces, ¿dónde están los médicos? Cuando iba al ambulatorio había médicos y ahora no hay. Y todo eso nadie dice nada. Ni los médicos, ni el conseller, la consellera, ni el Puig, en fin. Esa es un poco mi opinión, que no les importamos absolutamente nada. Sálvese quien pueda. Esto es lo que opino. Gracias. Muchas gracias a ti por llamar. Un abrazo, salud. Raquel, por cierto, decir con el tema de las vacunas y los plazos. Aquí hemos hablado con compañeros que trabajan en este tema y nos dice que lo que se han reducido son los plazos, digamos, los trámites burocráticos, que los plazos se han cumplido todos, pero lo que se ha recortado ha sido la burocracia. Y también es cierto que esta vacuna sí que se va a salir antes de lo que viene siendo habitual. Eso sí, que lo que no está comprobado son los efectos que pueden haber a medio y largo plazo, porque para eso tiene que pasar tiempo y precisamente lo que parece ser que no hay. Creo que tenemos una llamada. Buen día, buenos días. Perdona, soy Paco, que he oído al chico al oyente. Muy breve, Paco. Aquí, sí. Aquí en Mislata, aquí estamos llamando por teléfono todos 3 días y no nos cogen el teléfono. Y entonces yo fui al ambulatorio de Mislata y digo, pero ¿estos ambulatorios quién los lleva? ¿El alcalde de Mislata o el hospital de Manises? Y dice, dependemos del hospital de Manises, todos, médicos, todos. Y allí reducieron la plantilla, lo que he dicho anteriormente. Lo tomaron ellos, y dijeron las trabajadoras, dice, pues sí, han reducido la plantilla de médicos cuando lo tomaron, lo privatizaron Sanitas. Y entonces, claro, ahí lo que tienen que poner más líneas de teléfono. Y hay 3. Y pues poner más, que atender al personal. Que aquí ahora el coronavirus hay que atender a todos. Claro, están los médicos para atender a los del coronavirus. No dan abasto. Redució la plantilla, poner más médicos que están en el paro y todo, hombre. Ahí y el alcalde Mislata leyó y dijo que dentro, en el año 2024, tiene el contrato, el hospital de Manises. Y entonces ya lo harán público. Pues vamos a hacerlo antes, a luchar, a hacer huelga, lo que sea para luchar. Que lo quiten, no nos interesa lo privado. Ahora entraba a todo lo público para privatizarlo. Muy bien. Paco. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. A ti por llamar. Salud. Salud. Que pongan líneas telefónicas y personal que las atienda. Que muchas veces ponen líneas, pero no contratan a personal para que coja el teléfono. Raquel, ¿querías decir algo de estos temas? Yo entraría ya en el tema de la ley de eutanasia, porque veo que son... Vamos a ver si alguien más quiere añadir algo sobre este punto y si no entramos en la aprobación de la ley de eutanasia. ¿Alguien más? ¿Algo imprescindible que decir de este tema? Yo creo que ya está más o menos tratado. Pues vamos a la ley de eutanasia que finalmente se ha aprobado. Raquel, tírali. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, a DMD, entonces, pues la verdad creo que el trabajo de la asociación
ha sido muy, muy importante para conseguir esta ley, como no el trabajo de Luis Montes, que ya sabéis todo lo que tuvo que pasar, le llamaban el doctor Mengele, el doctor Muerte, el Laschetti bueno, luego todo se demostró, todas esas acusaciones que no eran ciertas, él ayudaba a la gente a morir y... Y bueno, creo que estaría Luis muy contento si hoy hubiera visto que, bueno, se ha aprobado esta ley. Esta ley, a pesar de las barbaridades que están diciendo, porque yo he oído de todo ya, ¿no? Que si el Estado es una máquina de matar, que es el nazismo, bueno, pues como muchas veces mentiras, ¿no? Creo que esta ley, en primer lugar, responde al deseo de las cifras que daban los periódicos últimamente, de los estudios que ha habido en el 19 y en años anteriores, son entre el 85 y el 87% de personas entrevistadas que estaban de acuerdo y veían la necesidad de una ley de eutanasia, suicidio asistido, en fin, de una ley para que la fase última de la vida no fuera ahí un sufrimiento, en fin, innecesario. Siempre, claro, está la posibilidad de que las personas que no quieran acogerse a ese derecho, pues no se acojan. Es decir, que esto lo hemos vivido ya en España con la ley del aborto, del matrimonio homosexual, del divorcio. Siempre, siempre se han opuesto las mismas ideologías, los mismos partidos, la derecha, la Iglesia, como no, la Conferencia Episcopal y... Y bueno, y están haciendo misas diciendo que hay que rezar y tal. Bueno, la ley es muy garantista, pero muy garantista. Estaba leyendo esta mañana o ayer que como esto además pasará por las comunidades autónomas, todavía se ampliará más esto de los cuatro especialistas médicos y médicas que irán, bueno, preparando esa ruta, que llevará, me imagino que un tiempo para que esto tenga una realidad ante enfermedades incurables, dolores insoportables, es decir, los condicionantes, realmente es tremendo tener que oír que la gente se opone a evitar el sufrimiento. De verdad que, bueno, parece increíble, pero esta es la derecha que hay en este país. Y bueno, ya digo, es muy garantista, en las comunidades autónomas se va a sufrir alguna modificación. Y bueno, ¿y qué más quería decir algo sobre? Sería decir algo sobre esta ley, no sé si me... Ah, bueno, que incluso está la objeción de conciencia, que no sé yo si eso, bueno, yo no lo tengo muy claro, eso de que alguien pueda decir ante una ley que no obliga a todo el mundo, como cualquier derecho humano, se acoge la gente que desee que su final de vida tenga una dignidad, que haya alguien que diga que eso no y que tengan que buscar. Bueno, pero también está ahí dentro la objeción de conciencia. Es decir, que yo creo que es un derecho humano, que hay que celebrarlo, que todo siempre es mejorable, pero creo bueno, que cumple bastante los parámetros y sobre todo que la mayoría de la gente, incluso votantes de la derecha, que habrán vivido situaciones durísimas, ¿no? Y que hemos visto además que, a ver, ya en muchos hospitales ya había médicas y médicos que estaban ayudando a morir a las personas. Las leyes vienen por detrás de los cambios sociales, siempre, siempre. Bueno, pues a mí me parece que todo lo que sea ganar derechos, adelante. Y con la libertad de que las personas que quieran sufrir hasta el último segundo porque crean que la vida le pertenece a otras entelequias o entidades, pues que sigan sufriendo. Pero otras personas no queremos que este sufrimiento se prorrogue ni un minuto. Eso es lo que tengo que decir. Alex. Bueno, es que haya que discutir sobre el derecho de uno a disponer de su propia vida ya me parece una cosa tremenda. Es decir, aceptar que el Estado tiene que ser el que nos permita o no decidir cuándo acabar con nuestra vida, y ahí entraría también la despenalización del suicidio. No olvidemos que es un delito intentar suicidarse. Es decir, es que la distopía esta que se ha creado con el control de nuestras vidas por parte del Estado es tan grande
que estos cavernícolas que salen ahora diciendo esto el Estado nos quiere matar, pero si ya nos está matando. Quiero decir, o sea, ¿cómo que si no nos deja vivir? ¿Cuál es la cuestión? ¿No? Si no nos deja ni siquiera a voluntad propia de nuestra propia existencia, es el Estado el que nos está diciendo cuándo nos podemos morir. Si yo quiero morirme mañana, me muero mañana. Lo intento y me sale mal, resulta que me detienen, porque estoy cometiendo un delito. O sea, es que es una cosa que es aberrante, ¿no? Es decir, hay países, creo que en Suiza, ¿no? Está el suicidio asistido, que es un poco más allá de la eutanasia, ¿no? Entonces, no sé cuál es la discusión. Esta gente de Vox, por ejemplo, no sé, prefieren que haya unos militares que digan que se carguen a 25 millones de personas a que uno quiera voluntariamente morir. ¿No les parece mal que un tipo diga que hoy hay que fusilar a 25 millones, pero luego cuando uno quiere tomar su decisión, cuando está bien de la cabeza y dice, oiga, yo si mañana se me va... Porque yo, por ejemplo, yo tengo muy claro, a nivel personal, yo si se me va la cabeza... A mí me gustaría que se me practicara, que me dieran una pastillita y me durmieran para siempre. Y eso es mi voluntad. Hoy, ni siquiera esta ley de eutanasia me lo va a permitir, porque no van a considerar que mi enfermedad es terminal si se me va a la cabeza. Entonces, yo lo que diría es que esto se queda corto. Es decir, o sea, es decir, si yo en un momento dado yo establezco los límites de cuáles son mis condiciones de vida, que para mí son apetecibles de seguir viviendo, pues yo lo pongo en un papel y, oiga, el día de mañana, si yo no puedo acabar con mi vida, pues que haya alguien que lo haga por mí y yo lo dejo aquí plasmado de que en estos supuestos tal. Y en Suiza, lo que digo, es un fármaco que tú te tomas la pastillita en tu casa y a dormir. Y ya está. Entonces, cada uno que decida lo que quiera. Es su libertad, su libertad individual, no afecta a nadie más que a esa persona, es una decisión sobre su vida y por lo tanto el ser humano tenemos que tener el control de nuestra propia existencia, es lo más básico. El Estado ahí lo único que tiene que hacer es garantizar que tenemos esa libertad. Mario. Sí, yo poco más que añadir porque yo creo que hay bastante acuerdo y quizás sí que comparto con Alex que a lo mejor se queda corta la ley, pero yo creo que hay que recalcar el tema que la derecha y tal está montando un escándalo que parece que tú con esta ley parece que te van a obligar a morirte. Pues eso no es verdad, no te obligan en ningún caso. Tú si quieres tomar la decisión y eres terminal, pues te decides poner fin a tu vida y si no quieres, pues no lo haces y ya está. Es una decisión personal. Esta ley no obliga a nadie, que parece que sea, si estás terminal no puedes sufrir, te tienes que morir obligatoriamente. Oye, pues no es verdad. Y yo creo que este escándalo que montan sobre la ley de eutanasia, que a la derecha le parece mal, es básicamente ese rescoldo, esa concepción religiosa de que solo decide Dios cuando te tienes que morir, ¿no? Es como tanto que defienden la libertad con la concertada, con no sé qué, pues ahora ellos solo se alzan la voz al cielo cuando hay gente que decide poner fin a su vida de otra forma que no es la natural o religiosa como ellos conciben. Entonces, yo creo que es un avance, a lo mejor no es totalmente suficiente, pero un avance sí que es. Y poco más. ¿Antonio? Bueno, pues a mí ya poco me va a quedar. Afortunadamente me parece que estamos muy, muy de acuerdo en que esto es un avance social, es algo que la sociedad pues va evolucionando. Bueno, de hecho creo que somos el cuarto país de Europa y uno de los primeros también a nivel mundial que establece este tipo de legislación, ¿no? Que como se está diciendo es muy, muy garantista, es decir, tienes que pedirlo 4 veces, 2 por escrito, tienen que ser enfermedades absolutamente que no tienen cura y que el dolor es inmenso, en fin, es decir, es gente que lo hemos vivido mucha gente en familiares, en personas cercanas, ¿no? Por eso hay tanto consenso social. Yo creo que es la primera vez que, bueno, en otras cosas también, ¿no? Pero que con cualquier persona que hablaras así normalmente te reconocía que es un derecho y que no tiene sentido hacer padecer a seres queridos que sabes que no tienen ningún remedio y que ya no se está enterando de nada, ¿no? Seguramente. Es decir,
Por tanto, me parece un avance y, como se está diciendo, es la gente que quiera y que después de determinados trámites y cuando los médicos confirmen que efectivamente no tiene remedio, es cuando se practica. Pero el que no quiera, pues a sufrir se ha dicho, ¿no? Y entonces... Hombre, tienes que decir que si te matan sin tú querer, eso no es eutanasia, eso tiene otro nombre, ¿no? Claro, sí, es que choca bastante la defensa de la vida de la Iglesia y estos sectores, que con el caso del aborto lo mismo decía, les preocupa mucho un embrión o una vida que todavía no ha nacido que la vida de los niños que ya están aquí. Entonces, las guerras, los infanticidios, es decir, eso no preocupa, pero de gente que no ha nacido, que ni siquiera ha sido fecundada, o de personas que ya deciden irse de aquí porque no pueden más, eso sí que quieren defenderlo, ese derecho, en contra de la voluntad de la propia persona. Entonces me parece absurdo. Y ahora veía que Monseñor Cañizares ha puesto la bandera media asta, siguiendo un poco las consignas, que dice que esto es un crimen de Estado y que nos van a matar a todos, es decir, y la Iglesia se suma a esa campaña poniendo las banderas media asta para denunciar un intento de matar a la gente masivamente o no sé qué. Y bueno, y ha pedido que se pongan las banderas en casa también a media asta, ese tipo de cosas. Me parece absurdo, y la forma en que la Iglesia se mete en cosas que no le incumben. Ella ocúpese de su gente, de sus almas y de lo que sea. Pero esto es una ley que es un avance social y que por tanto pues tienen que aceptarlo, porque igual que el matrimonio gay o el aborto, todas esas cosas, el que no quiera no le va a pasar nada y está tranquilamente con sus teorías, no se mete nadie con ellos. Entonces me parece un avance. Y es bueno que las legislaciones de todos los países vayan recogiendo esta demanda social que en todos los sitios es mayoritaria. Raquel, ¿sabes lo que pasa cuando te toca, no? Sí, claro que hay una llamada. Venga, vamos a escuchar a la oyente o al oyente. Buen día, buenos días. Alegría. Buenos días. Buenos días, mira. Manuel, ¿no? Sí. Dinos. Mira, no es bueno darle todas las vueltas con la eutanasia. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Pederasta es una vergüenza. Y esos que quieren liquidar a 26 millones de españoles, si esos hubieran opuesto a toda clase de muertes, yo le diría, sí, olé. Pero a eso no se oponen, a 26 millones de liquidarlos. A eso no se oponen. Y la Santa Iglesia callada como una puta. Entonces, ¿qué? Ellos parece que disfrutan mortificando a los demás. Chico, el que quiera morirse, que se muera y se acabó la historia. Y si tan caritativos sois, cuando una persona está en esas condiciones y quieren que continúe la vida, pues ayudarle vosotros. Verás tú quién les ayuda. Nadie, de esa gente nadie, ninguna. ¿Vale? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Salud, hasta luego. Raquel. Bueno, yo creo que ya hemos dicho bastante, pero sí que es cierto que lo del suicidio, yo creo que ese derecho está pendiente, es decir, que una persona sin necesidad de tener una enfermedad terminal ni de tener todas las situaciones que contempla la ley de eutanasia, pueda decir ya no quiero seguir viviendo, como decía Alex antes y explicaba ahí muy claramente los pasos si él decidiera. Ese derecho tendremos que ganarlo también, porque, a ver, uno tiene que ser y una libre totalmente para decidir sobre su vida. La vida pertenece a cada ser humano y esto es lo que nos enfrenta a la Iglesia Católica, que claro, para ellos es que la vida es Dios el que es dueño de nuestras vidas. Nosotros pensamos que no. Y este derecho, yo pienso que, no sé en cuánto tiempo, pero también hemos de conseguirlo. Claro, no va a hacer falta que la gente se vaya a Suiza y bueno, y todo lo que... En Suiza no hay una ley de eutanasia, es decir, lo del suicidio sí que está permitido, pero una ley creo que no existe, me pareció leer ayer. Debe tener otra nomenclatura y otra vía de realización, pero creo que no hay ley allí de eutanasia, igual que hay en 4 países europeos y 2 más en Canadá y en Colombia, que tampoco creo que la tiene. Bueno, eso es en lo que se basan todos estos detractores de la ley que han votado en contra. Bueno, el Unión del Pueblo Navarro, PP y Vox, en que, es que, fijaos, pocos países del mundo, pocos son los que tienen esta ley. Bueno, hay cantidad de ausencia de derechos humanos en cantidad de países y en cambio eso no lo dirán, ¿no? En fin, tremendo. Y la Asociación de Abogados Cristianos
Esta asociación, que algún día habrá que investigar quién la financia, está haciendo también una campaña contra esta ley que dicen todo mentiras, que si los minusválidos, que si la ONU. Bueno, así es. ¿Qué haríamos sin la Asociación de Abogados Cristianos? Madre mía. ¿Qué sería de nosotras? ¿Voleu a decir algo más, Alex? Es que como veo que estáis tan de acuerdo, no sé si queréis añadir más cosas. A ver, que te he visto que te has desbloqueado el micro. Bueno, no, simplemente que es que yo creo que está más o menos todo dicho. Simplemente es que nadie tiene que meterse en nuestra vida ni en nuestra muerte. Y hay una cosa que encaja un poco este tema con el tema de las medidas políticas del COVID. Y es, a nivel filosófico, estamos situados en el miedo a la muerte, constantemente. Y todas las medidas y toda la parafernalia política que se crea es el miedo a la muerte. Pero nadie respeta el no miedo a la muerte. Y esto es un tema que habría que hablar. Y yo sé que ahora, por ejemplo, es un tema que hablarlo ahora generaría controversia, ¿no? Porque estamos en medio de una campaña mediática de crear miedo, que a cualquiera le dices que esto no es tan importante. Es importante, pero no es tan superlativo como lo han convertido. Que esa es la principal cuestión, porque cada 6 segundos hay un ser humano en este planeta que se muere de sed y hambre. Es evitable. Y eso no se contagia, simplemente es una cuestión de cómo está estructurada la economía y cómo está estructurado el mundo. Y la misma consecuencia que lleva a esas personas a tener ese final cruel es el mismo sistema que nos ha traído el virus, a través del cambio climático, de la zoonosis, es decir, es el mismo problema. Y estamos dándole mucha importancia a poner tiritas a la herida, pero es que tenemos una gangrena, que es el sistema capitalista y la globalización, que nos está carcomiendo por dentro. Molt bé. Antonio, Mario, ¿algo que afegir? Bueno, me estaba acordando el papel de la Iglesia de cuando en nuestra dictadura, sufrida por nosotros, no nuestra evidentemente, la Iglesia participaba y bendecía las ejecuciones y no sacaba un dedo por evitar esos asesinatos, y al menos no están presentes delante, ¿no? Que parece que esas vidas, como eran gente de izquierdas o enemigos del régimen, pues no contaban, ¿no? Y insisten en meterse en nuestras vidas cuando es algo que no les corresponde, sobre todo si tú no les pides que decidan por ti, evidentemente. Creo que es un derecho y como tal, pues ahí está, ¿no? Seguiremos con estas cosas. Doncs, si no teniu res més que afegir d'este punt, anem amb altre que tenim apuntat per així: militars cantant braç en alt. Mario. Es que, ¿qué decir de este tema? Porque es que no hay casi nada que decir de lo vergonzoso que es cuando un militar se posiciona políticamente en defensa de derechos y demás, sí que les abren expedientes, sí que les sancionan, pero ahora que vemos a militares haciendo el saludo nazi, cantando canciones de la División Azul, ya veremos cómo acaba esto, si se investiga correctamente, si hay sanciones y demás. Pero yo creo que el problema no es solo que haya gente cantando con el brazo en alto en una fiesta de militares o donde fuese, que no me acuerdo ya dónde era. El problema es un problema de fondo, que es la poca depuración del ejército en la mal llamada transición democrática, ¿no? Entonces esta falta de depuración por parte de en el ejército nos lleva a que se siga reproduciendo la extrema derecha dentro del ejército, que es una institución al fin y al cabo que tendría que servir a la democracia, por así decirlo, y se sigue reproduciendo la extrema derecha, y es un problema bastante grande, porque puede ir en contra de la gente que defiende la democracia. En un momento u otro se pueden posicionar, y ya se posicionan en altos cargos. Esta falta de depuración de altos cargos del ejército se ve en el chat de los 26 millones que eran altos cargos antiguamente, y cada vez se ve más. Entonces es un problema bastante gordo, que no se hizo bien la transición, como muchas otras cosas, y que nos lleva al punto donde estamos. Raquel, antes de que te toque escaparte. Sí, porque gracias por acordarte. Bueno,
Pues claro, es que esto es... A ver, ¿qué actitud tiene el gobierno? ¿Qué manifiesta ante lo del chat o que canten ahí y escriban ahí pues el saludo nazi, banderas y lo que sea? Pues como si fueran unos chavalotes traviesos, gente que, bueno, pues eso, que es traviesa, que hace cosas así un poco sin pensar mucho, se lo están tomando así. Están diciendo que es los chats privados, que si se investigara, en lugar de tener claramente unas normativas y unas leyes y unas sanciones, porque esto no se puede permitir, así de claro. Y no hacen nada. Es decir, que esto es pues una política aquí de guante blanco, de hacer como tal y considerar que son, pues eso, niños traviesos que tienen un poco que enmendarse, que bueno, pues que realmente lo que hacen no va más allá del tal. A mí me parece una vergüenza. Igual que, claro, es otro de los temas que tenéis hoy que yo no estaré, como cuando dicen que la institución es una cosa y la persona es otra, hablando del emérito. Pero ¿qué filosofía y qué manera de argumentar es esta? Esto es vergonzoso. Por eso luego, claro, pasa lo que pasa, que no prospera ni una ley digna de memoria histórica o de memoria democrática, ni poner a la gente en su sitio. Pues ya veremos cómo queda lo del Pazo y tantas cosas que están ahí pendientes. No, el Estado no toma una postura claramente contra el fascismo, ya está. Y me voy a ir, os doy un abrazo muy fuerte y Manolo, si quieres, para ser antisistema, montar lo que sea en los típicos días de Navidad, cuenta conmigo. Cuenta conmigo que yo 24, 25, como quieras. Te tengo en cuenta, Raquel. Muchas gracias. Muy bien, un abrazo, ¿eh? Abrazo. Chao. Salud. Alex, ¿quieres decir algo de este tema? De los militares cantando brazo en alto. Bueno, que no se espera nada diferente de los militares. Son militares. O sea, es que tampoco hay nada que extrañar aquí. O sea, quiero decir, son militares que vienen de unas cúpulas militares heredadas del franquismo y por lo tanto están reproduciendo el comportamiento que se incentiva dentro del cuerpo militar, ¿no? Es decir, se incentiva, si tus generales y tus altos mandos son todos franquistas, pues brazo en alto y cara al sol y todo por la patria y viva el fascismo. Esto es lo que hay. O sea, quiero decir que tampoco, pues lo mismo que la Audiencia Nacional o yo qué sé, ¿no? O otros organismos que son heredados del franquismo y que aquí pues no hubo ninguna transición a una democracia. Es que es mentira. Entonces, la manera de derribar, digamos, el mito de la transición es simplemente exponer lo que son. ¿Y qué son? Pues fascistas. Ahí los tenéis, a la BRIPAC. Pero si te vas a los tribunales, a los altos tribunales nombrados a dedo por los partidos políticos y demás, pues no dejan de ser todo cargos de tal. Oye, ¿a quién nombraron, os acordáis a quién nombraron presidente del Sareb, del banco malo este que crearon con el tema de la crisis de los bancos y demás? A Rodolfo Martín Villa, ¿no? O sea, quiero decir que lo ensalzan como uno de los padres de la Constitución y no sé qué, que es un tipo que ha firmado sentencias de muerte siendo ministro de Franco, ¿no? O sea, mucho cuidado, que fue el que mandó asesinar a los 5 de Vitoria, ¿no? Es que, mucho cuidado. O sea, es decir, es que nos pensamos que aquí ha habido una transición a una democracia, o no sé qué historia nos cuentan, ¿no? Y salen todos en la tele, y veo a Felipe González cada vez me dan ganas de vomitar. Es que toda esta gente vienen todos del mismo meollo. Se sentaron en unos despachos, altos cargos militares, y parte de, bueno, digamos, los partidos políticos de la época, y se repartieron en la tarta. Y dijeron, bueno, aquí vamos a comer todos calientes, y va a pasar página, y venga, ya está. Y no pasa nada. Pero claro, ¿cómo que no pasa nada? Pero ¿y todos los crímenes que se han cometido y todo lo que ha pasado durante la dictadura, qué? ¿Dónde está el resarcimiento? ¿Dónde están los 140.000 personas desaparecidas? ¿Pero qué pasa aquí? ¿No ha pasado nada? Y no solamente es que no haya pasado nada, es que todos esos señores siguen ahí. Ellos y sus herederos, porque luego, claro, o sea, quiero decir, un ministro de Franco que luego te nombra a Fernando Simón y ahí lo tienes. Un cargo del Opus. O
Es decir, van heredando, van poniendo, sustituyendo piezas unas por otras. Y entonces al final dices, bueno, pues es que este régimen no ha cambiado tanto en lo esencial. Es decir, hay un formalismo, unas apariencias que les obligan a estar dentro de, digamos, del formato de las democracias europeas para beneficiarse del mercado común, del euro, de los tratados de comercio y demás, y por eso mantienen un disfraz como decir, bueno, aquí somos democráticos y no sé qué, y de vez en cuando, pues cuando entra un gobierno del PSOE y tal, coge y te aprueba pues alguna ley igualitaria, algún avance social, pero si te vas al plano económico o al plano represor, prácticamente están en la misma película metidos todos. Están de acuerdo en lo fundamental. Entonces, pues a mí no me sorprende. Es decir, yo no le puedo exigir a los militares que no sean fascistas a estos pringados porque sus jefes les mantienen ahí. Es decir, los altos mandos del ejército. Ese es el problema. Esos que se han jubilado no son una especie de apestados del ejército que tal, no. Es que protagonizan una gran parte de las cúpulas militares del ejército. Las actuales y tal. Lo que pasa es que los que están ahora en las cúpulas del ejército están callados porque si no se quedan sin trabajo porque tienen prohibido manifestarse políticamente de forma pública, pero vamos, si les dejas, si en el momento en el que, yo qué sé, que tengan a un ministro de defensa de Vox, por poner un ejemplo, pues dirán lo que se les caerán los pelos de las lenguas y dirán, venga, adelante. Tenim telefonada y després Antonio. Bon dia, buenos días. Buen día, soy Paco, Paco, muy breve, que ya van tres. Me gusta cómo habláis. Bueno, el brazo en alto quiere decir que son nazis, franquistas y asesinos. Y se creen que España les pertenece a ellos para aprovecharse de todos los recursos que tienen, como se enriquecieron cuando Franco los apuntaban con un fusil. Pues entonces, ¿por qué a los catalanes los meten en la cárcel? Tienen que cumplir las leyes de la democracia, todos. Quieren provocar a los demás militares, quieren provocarlos, como que a ver si salen también y les ayudan a la calle. ¿Pero para qué? Para matar. Llevar medicaciones y medicinas y todo para el pueblo que hace falta. Ahora con el coronavirus, en vez de ayudar al coronavirus, fíjate lo que intentan. Al gobierno que está colaborando para que los enfermos no haya más, que por todo el mundo, Ahora, si hubiera sido aquí en España, ya lo habían matado al gobierno. Le echan la culpa al gobierno, pero el gobierno, el hombre bastante estaba colaborando, lo que tenía que hacer es ayudarle. Por lo tanto, a esos militares que se han rebelado, y nada menos diciendo que iban a matar. Esos hay que juzgarlos, porque no cumplen la democracia. Y al vos no tenía que haberlos dejado pasar, porque ellos perseguían a los democráticos. Ellos son representantes de Franco, de los nazis, y los que mataron en las cunetas, ellos los tienen enterrados en los cementerios, pero los que están enterrados en las cunetas los mataron ellos, al acabar la guerra. Ahora los tienen que sacar ellos. Ellos tienen que sacarlos. Y los dirigentes de los curas pues se tiraron en contra de la República, los dirigentes. Paco, vamos a volver a la mesa, Sí, los demás no tenían culpa, claro, pero fueron los dirigentes. Las religiones todas son sectas. Más que unas dicen que son mejor que las otras, pero todas son sectas. Pero no hay que matar a nadie, hombre. Eso no quiero yo. Pero estos han provocado, los militares han provocado para eso, para matar. O sea, su ideología es esa, matar. Muy bien, Paco. Mató hasta en la cama, más no matar a Franco. Venga, un abrazo y gracias por llamar, Paco. Un abrazo. Venga, salud. Oye, esta mañana estoy contento. Venga, hablamos, salud. Un abrazo para todos los compañeros. Abrazo. Antonio. Bueno, pues está claro que el ejército es una máquina al servicio de los poderosos y que sirve para matar, está claro. Y tiene unos valores donde pues la disciplina, la autoridad, la falta de respeto a la vida, pues tienen allí su germen, ¿no? Y se produce este tipo de actuaciones. Pero claro, se decía en el caso de
los militares del otro día del manifiesto, que eran unos abuelos que como ya estaban jubilados o estaban en la reserva, que ya no se podía hacer nada, pero en este caso es gente que está cobrando, que está en activo. Entonces no se puede quedar en una amonestación o en un expediente que no tiene ninguna consecuencia. Yo creo que el gobierno democrático, con todas las comillas que queramos ponerle, es el responsable de toda esta gente. Y es una pena y es una falta de vergüenza que no se actúe contra estos elementos, porque es que son muchas cosas las que han sucedido por gente que es funcionaria o empleados del gobierno que está trabajando y cobrando con nuestro dinero, que tienen una militancia y una acción con tendencias que están fuera de la Constitución, ¿no? Si nos vamos un poco bastante ya atrás, casi todos los casos que se han dado de actuaciones fascistas y tal, siempre ha habido militares o policías o guardias civiles, ¿no? Si os acordáis, cuando el asesinato de Lucrecia Pérez, pues había alguno que era militar. En los de las manadas sucesivas también hay de casi todos los cuerpos. Y luego está, bueno, que salen por los bares, que aterrorizan a las poblaciones donde están cerca de los cuarteles y tal. Y pocas veces se oye que se haya expulsado a gente de esta, como ocurre en otros ámbitos de la vida laboral, ¿no? Entonces a mí me parece que el ministerio, que está en manos de los socialistas, como el gobierno, pues no puede permitir que se tapen estas cosas y que gente que tiene que tener un comportamiento correcto, porque son empleados públicos en cierta medida, y hay unas normas, unas leyes, las tienen que cumplir, y no puede ser que porque sean militares puedan estar pues exhibiendo simbología fascista, cantando himnos que están fuera del ordenamiento o que ya no se pueden permitir en los cuarteles. Pero claro, es lo que estábamos comentando en otras ocasiones. Si durante toda la transición se ha permitido que algunos militares siguieran con los cuadros de Franco en el despacho y los generales que se retiran de las plazas y los caballos de Franco se meten en los cuarteles para que no los vea la gente, pero no se les quita el honor de estar presentes como homenaje al dictador, ¿no? Y eso no se ha acabado y por tanto se sigue viendo imágenes tan bochornosas como la de esta gente cantando el himno. Y por otro lado, también es patético que las armas, los cuerpos para matar sigan teniendo a santos y a vírgenes como patronos, ¿no? Porque estos estaban celebrando la festividad de su patrona, la Inmaculada, como decían. Y claro, pues menudo ejemplo para la Iglesia que tanto ama la vida, ¿no? Un caso más. Así que me parece que deberían prohibirles que usen a las vírgenes y a los santos para esas barbaridades, para esas fiestas de exaltación fascista, como ocurrió en Paracuellos, que ha comentado que no se acordaban del sitio. Era un pueblo que se llama Paracuellos y cerca de allí hay un cuartel, ¿no? Pues bueno, es deleznable, es denunciable y es bochornoso. Y no basta con lo que han comunicado, que si se han abierto un expediente por falta leve, claro, por falta leve, pues puede quedar en amonestación o unos días que estás allí en el cuartel que no puede salir, ¿no? De arresto, pero nada de apartarlos del cuerpo, como se ocurrió en Alemania. En Alemania ha habido algunas unidades que también estaban infiltradas por los fascistas y se han disuelto o han sido despedidos todos. Así tiene que ser la cosa. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Si queréis 30 segundos para decir algo del Tribunal Supremo y Otegi, del emérito, y si tenéis alguna convocatoria, pero os puedo dar 30 segundos a cada uno como mucho. Alex. Sí, bueno, respecto al tema de Otegi, es una vergüenza, ¿no? Porque ya el tribunal, en su momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le enmendó la plana a los tribunales españoles, y los tribunales españoles lo que quieren hacer es repetir el juicio cuando lo que tendrían que hacer es resarcir a la persona que ha sido condenada injustamente, ¿no? Es decir, es volver a utilizar a Otegi como el señuelo de esto todo es ETA, tal, y la derecha pues necesita siempre tener a ese enemigo de paja, ¿no? No aceptan que un señor como Otegi pues intentara refundar un partido en la izquierda abertzale alejándose de las posturas favorables a la lucha armada. O sea, quiero decir, si ETA, porque aquí cada vez que se dice que ETA ha terminado gracias a la democracia, y bueno, ETA y a las fuerzas del orden que han derrotado a ETA, eso es falso. O sea, a ETA lo que ha hecho es un proceso de reflexión propio en el que han decidido que no es la estrategia adecuada. Y para eso han contribuido personas como Otegi. Y entonces eso cuesta y escuece mucho reconocerlo a estas personas, porque personas como Otegi han cambiado de postura, han cambiado de parecer. Y gracias a eso ha sido posible que ETA termine,
no por una debilitación supuestamente de las policías y demás, sino porque hay un cambio de postura y de entendimiento de cuáles son las cosas. Mario, justo, te pillo justo volviéndote a poner ahí. Muy breve, sobre lo que queda, ¿quieres decir algo? No, yo comparto sobre el juicio de Otegi, comparto la opinión de Alex, es una vergüenza, absoluta vergüenza, y es un poco un intento del régimen del 78 para intentar silenciar a voces rupturistas que puedan surgir en las diferentes confederaciones, por ejemplo, diferentes naciones sin Estado. Y nada, decir que mañana hay una manifestación a las 7:30 para la regularización de todas las personas migrantes y animar a la convocatoria a quien pueda ir. Muy bien, 7:30 en la Plaza del Ayuntamiento es la convocatoria. Antonio. Bueno, pues ya se ha dicho, ¿no? Y yo creo que es evidente, si ya ha sido juzgado y encima nos han pegado un rapapolvos los tribunales europeos por haber hecho mal las cosas, pues no veo razón ninguna para que se vuelva a juzgar por lo mismo, ¿no? Y por tanto me parece otra metida de pata del Tribunal Supremo, ¿no? Allá ellos, pero de luego no tiene sentido que se juzgue a una persona con la que no hay pruebas y donde está dentro del ordenamiento jurídico actual, pues está actuando como cualquier otro representante público, ¿no? Y tiene derecho a tener sus ideas como se acepta en cualquier otro sitio. Y por otro lado, pues lo del emérito, el rey, pues me parece que cualquier intento de tapar lo que ha ocurrido y de ocultarlo como están haciendo, ahora, por ejemplo, que se ha evitado que el Parlamento poniéndose de acuerdo el PSOE con el PP, hay cosas en que se ponen de acuerdo, incluso con Vox, para que no se le investigue, me parece un error. Yo creo que la monarquía, que ya tiene bastantes problemas de credibilidad y de aceptación social, sale perjudicada cada vez que se intenta ocultar lo que ha pasado, ¿no? Entonces, no tiene sentido que quieran que no sepamos todo lo que se ha robado y la corrupción que ha habido y tal, y si la corona está implicada, pues bueno, si la institución es una cosa y las personas es otra, pues la persona de Juan Carlos pues habrá que averiguar lo que ha hecho porque ya no es el rey y además habría que cambiar la legislación para que eso de que es inviolable pues habrá que ver en qué cosas. En lo personal y en el tema tributario tiene que ser uno más. Otra cosa es su vida privada, que también tiene bastante de lo que hablarse, ¿no? Pero eso no es el tema que nos ocupa. Y en cuanto a convocatorias, pues aparte de la que habéis comentado, también recordar que se está poniendo la cuña de las 22ª Jornadas Libertarias de la CGT, que serán ya a partir del próximo lunes 21, martes 22 y miércoles 23, que la gente lamentablemente no nos vamos a poder ver allí en el octubre, como nos hemos visto otros años durante una semana, pero bueno, hay que adaptarse a la situación y como tenemos medios para hacerlo por otros métodos, como las redes sociales y todo eso, pues ahí va a estar. Así que os invitamos a seguir haciendo lo que se pueda, ¿no? Si se puede en la calle, y si no por Twitter o por YouTube o por lo que sea. El caso es que seguir haciendo cosas y seguir trabajando por construir otros movimientos y otras luchas. Ahí está. Y recordar, hay otra convocatoria el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, de las sillas contra el hambre, una escenificación sobre las colas del hambre. 11 de la mañana, Plaza del Ayuntamiento, este sábado 19. I acabem ja. Sí que ja no es dona temps per a més. No es dona temps ni per a dir que el mateix dilluns 21, dins d'aquestes jornades llibertàries de la CGT de València, estarà Noam Chomsky. Hi ha una entrevista a Noam Chomsky realitzada des de la Confederació que es passarà pels canals de CGT del País Valencià. Àlex Corrons, analista polític, Mario Araez, des d'Anticapitalistes del País Valencià, Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen, i Raquel Ortiz, que ja no està des de València Laica. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Abraçada. Salut, hasta luego. Salut. Adiós. Lliure directe Radio Clara, jo m'acomiade ja fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe de Radio Clara. Salut i fins dilluns.